Este es un podcast súper especial. La verdad es que estoy muy agradecida de que nuestra invitada haya aceptado el venir aquí con nosotros a compartir una historia de admirarse, una mujer luchona, muy fuerte, que ha pasado por momentos súper difíciles y que ella siempre se preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué quiero encontrar el para qué me está pasando todo esto? Y su propósito lo encontró. Muchas gracias, Nani, por estar aquí. Eri, gracias a un ustedes. Gusto de nuevo estar en otro episodio más contigo. Hola, hola. Creo Bienvenida, que Nani. Gracias. va a ser algo, mira, ya estoy sudando porque sé que vamos a llegar a muchas almas y a darnos cuenta que siempre hay un para qué. Así es. Gracias por recibirme aquí, por invitarme. Estoy muy contenta porque esto es algo que yo siento que debo compartir. Creo que lo que he vivido y cómo he podido salir adelante, pues depende de algo superior, que en realidad me ha dado la oportunidad de seguir adelante y de seguir bien, porque eso es lo importante, sentirte bien y luchar y saber a dónde vas. Y que a pesar de todo lo que has vivido, Nani, no estás sobreviviendo, estás viviendo la vida. No, afortunadamente todo esto me ha ayudado para poder vivir feliz, que es a lo que vivimos. Venimos a este mundo a Sí. tener nuestras experiencias, aprender de ellas para poder ser feliz. Y has dicho algo clave, Nani. Ya nos irás contando y nos vas a llevar por esta historia. Pero no nada más es ser consciente de que tienes un problema. No es nada más el saltar por saltar, sino el caer y seguir. Y cómo lo vives desde ya al día de hoy, desde tu propósito, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos arrancando desde la antesala de este salto, ¿no? Claro. Pues Nani, platícanos un poquito dónde empieza estos, ¿cómo diría yo? Retos que te pone la vida y que ese camino que a lo mejor Te está preparando. te está preparando para ver tu propósito. ¿Tuviste 2 grandes pérdidas? Sí, Platícanos un poquito. efectivamente, falleció mi esposo, a los 6 meses fallece mi mamá, y yo sin saber, creo que de alguna manera sí sentía un poco de depresión, aunque el trabajo me animaba y yo sabía y salía adelante. Mi hija me propuso comprar un Uber, porque a mí siempre me ha gustado manejar, y que yo lo manejara para disfrutar esa parte y empezar a vivir una vida mejor. O sea, tu hija lo hizo un poquito como para poder distraerte, pero que generaras y haciendo lo que te gusta, Es manejar. correcto. Oye, muy poca gente le gusta manejar y yo me incluyo, ¿eh? Yo soy de esas. Yo soy de esas que no. Pero Nani, mira, ¿qué tal? Sí, bendito sea Entonces Dios te que motivó tu eso, hija. sí, ella hizo todo para Los trámites, comprar claro, un sí. auto, para que ella era la dueña del auto y yo era su chofer, digamos. Perfecto. Pero obviamente, pues lo hizo con la intención ella me veía triste, yo creo. Por la Te digo, pérdida de tu sí, esposo y de tu y yo mamá. me metí en el trabajo. En ese entonces trabajaba en la ortopedia de mi hermana. Y el Uber era un extra. Yo lo hacía o muy temprano o muy tarde. Tú decides en qué, o sea, digo, es que no sé cómo funcione un poquito detrás, pero en la plataforma tú decides cuándo tomar viajes o Sí, tú te conectas al momento que quieres empezar a trabajar, te conectas a la plataforma y ya la plataforma te manda los viajes. Tú Ok. los aceptas o los rechazas. Ok. Tienes esa opción. ¿ok? Entonces, así pasó. A ver, vamos a remontarnos en ese momento. Nani ya tuvo 2 pérdidas. Sabemos que las pérdidas, pues siempre
llevan un proceso que hay que sanar, que hay que pasar por diferentes momentos, pero llega el momento de, ¿a dónde quieres que nos remontemos con Nani, Eri? Quiero que un día tomas el pasaje y decides tomar a esa persona que sube al Uber. Bueno, Un día normal, ¿no? sí, un día normal, yo ese día, el 2 de noviembre de 2017, precisamente cumpleaños de una prima que vive en Estados Unidos, yo le hablé por teléfono para saludarla y felicitarla por su cumpleaños. Me fui a trabajar, el Uber lo empecé a trabajar hasta en la tarde, porque precisamente mi hija había llevado su carro al taller, la dueña del carro, y me dijo, mamá, me recoges, me llevas a la casa y nos quedamos viendo una película. Y dije, sí, está bien. Pero cuando ya la llevé, ella tenía cosas que hacer del trabajo y le propuse ir a trabajar un rato en el Uber mientras ella terminaba para regresar a ver la película. Pero esa fue mi sorpresa. Yo tomé el primer viaje, digamos, eran como ¿Fue el primero? Sí, a las 7:30, 8 de la noche. Y precisamente en la estancia, Ujú. que es una zona que para mí pues es muy confiable. Conocida por ti también. Exacto, conocida por mí también, entonces nunca tuve una mala vibración o un nerviosismo O un de presentimiento. presentimiento de que se subieran estas dos personas. Eran dos personas. Uno de los tipos se subió en la parte ¿Dos hombres de o una mujer, un dos hombre? hombres. Dos hombres. Un tipo se subió atrás del lado del chofer, del Ajá. piloto, y el otro se subió en el asiento del copiloto. ¿Eso es normal o no? Normalmente se suben atrás. Ajá. Atrás del copiloto. Ajá, pero como me hizo la pregunta que si podía ir adelante, yo no tuve inconveniente y le dije que sí. Me solicitaron llevarlos a varias partes que me marcaba el GPS de la plataforma. Entonces fuimos primero a un lugar, uno de ellos se bajó y el otro se quedó. Oye, Nani, pero por ejemplo, digo, a ver, quiero entender un poquito. Se suben al Uber, Ajá. o sea, te marca que quieren hacer varios viajes. En ese momento en que vas manejando, ¿hay una plática entre tú y ellos? Sí, empiezan a preguntarme cosas, que por qué trabajo en el Uber, que cómo me va, pero algo simple, sí, normal, nada, que alguien te ajá, lo puede casual. platicar. Sí, algo casual. Bueno, llegamos a ese lugar, se baja el señor que iba de copiloto, regresa a los 5 o 10 minutos y me piden llevarlo a otro lugar que también estaba en la plataforma. Lo llevo de regreso, me piden llevarlos a otro lugar de ahí mismo, allá para 8 de julio y Periférico. A los dos. A los dos, en donde me comentan que van a ir a una reunión y que necesitan comprar unas cosas en un supermercado. Llegamos a la Aurrera que está, bueno, al supermercado que está en 8 de julio y Periférico, adelantito. Y el que venía atrás del copiloto se baja y le dice al otro, ve por tu mujer y en lo que yo compro las cosas para la fiesta y regresan por mí y ya que nos lleve a la fiesta. Hasta ahí todo iba muy bien. ¿Tú te sentías cómoda hasta ahí? Sí, hasta ahí todo iba muy bien. Cuando ya me fui sola con esta persona, este pasajero, y entramos en un lugar feito. ¿Dónde iba a ser la fiesta? No, No, donde es íbamos que a recoger a su mujer. a Su esposa, sí, cierto. A su mujer, le dijo él. Entonces, yo empecé a sentir algo, cierto temor, cierta desconfianza, y efectivamente. ¿Ya así qué hora era más o menos ahí? Pues ya eran como las 10 de la noche, 11, Ok. entre esas horas. De hecho, todo quedó en la plataforma de Uber. En el registro. Estaba todo.
hasta dónde fui y todo. Ok. Bueno, entonces, en ese momento llegamos a un lugar, me dice, espéreme aquí. Pero no se bajó. Se volteó y me tomó así ¿Él estaba atrás de ti? No, A un lado. estaba en el Del lado del copiloto. copiloto. Ajá. Entonces se acerca y me agarra y me agarra del cuello así. Entonces empiezo a forcejear con él y le digo, ten las llaves, o sea, ten lo que traigo de dinero, Sí. mis pertenencias. Y me dice, te voy a matar. Y yo, pues la verdad me sobresalté bastante y le dije, pero pues si me vas a matar, me vas a dejar bien muerta. Total por cual. Y en el forcejeo yo le entregué, me pidió los 2 celulares, yo traía el celular de la plataforma y mi celular personal y le entregué las llaves ¿Ahí no le del viste auto. ningún arma? Ahí hasta que pasó esto. A la hora que yo le doy las llaves, como que se agachó a agarrar algo del pantalón y efectivamente era un arma blanca, un cuchillo de carnicero, en el cual siento, yo ya ahí sentí que me dio un cuchillazo, me dio 3 cuchilladas en el cuello y 3 en el costado. Yo desde la primera ya no sentí, ya no supe qué pasó. Yo como que perdí el conocimiento, obviamente estaba desangrándome y de repente, no sé cuánto tiempo pasó, no sé cómo estuvo, escucho la voz de mi marido que se hace presente. Ya había Sí, fallecido, hay que recordar que ya había sí, fallecido. es correcto. Y me dice, busca a la licenciada Patti. La licenciada Patti es la trabajadora social del Hospital Civil que nos ayudó cuando él tuvo necesidad de un trasplante de hígado. Y siempre estuvo apoyándonos y nos ayudó en todo lo que fue necesario. Bueno, entonces yo no tomé mucho en cuenta esas palabras. Yo despierto entre mi inconsciencia y todo. ¿Despiertas ahí mismo, Sí, en en el ese auto, lugar? y yo estaba del lado del copiloto, con mucha sangre por todos lados. O sea, ya no estabas En el en piloto, en el el asiento del volante, piloto, no. estabas, En ok. el lado, ¿cómo? ¿Qué pasó? No sé. Volteo y huele mucho a humo. Estaba quemándose el asiento trasero donde va el tanque de gasolina. Como en aquel entonces nos solicitaban como Uber traer botellitas de agua. Yo traía siempre mi franela roja y mis botellitas de agua. Entonces, no te puedo explicar qué hice, pero la franela, la botella de agua destapada, como que la vacié y apagué el fuego. Traía mis manos quemadas, tenía llaguitas y quemaduras en las manos. ¿Trataste de apagar? No lo traté, lo apagué. Ajá. Okay. O quién sabe si mi marido, que estaba en ese momento, mi esposo, que se hizo presente, él me ayudó. Y de eso no me queda la menor duda. Porque imagínate herida como estaba, desangrándome. O sea, fueron 3. 3 y 3 en el costado izquierdo. Ok, quiero entender que no sabías lo que querían porque al final no te quitaron el carro. Déjame decirte, afortunadamente yo pienso que en el forcejeo, cuando recién le entregué las llaves y los teléfonos, la llave se le cayó entre los asientos y ya no la pudo tomar. Pero el carro era un Versa de botón. Ok. Entonces, yo no sé cómo le hice, me pasé al lado del piloto, prendí el carro y salí de ahí. O sea, ¿no te diste cuenta Wow. ni en qué momento se fue, ni en qué momento empezó a prenderse? O sea, eso ya no tienes. No, nada. Ok. Yo de ahí, yo no sé. No sé cómo manejé de Periférico y 8 de Julio dentro, porque eran como unos 10 minutos hacia adentro de 8 de Julio, por una colonia fea.
y mis hijos viven en López de Legazpi, Colón, donde está la clínica del seguro. Y pues desde ese lugar hasta la casa de mis hijos, yo llegué manejando. No me explico cómo. No, Nani, o sea, sí está. Ok. Oye, y cabe mencionar que tu hija te estaba esperando para ver una película. No, estamos hablando de mi otra hija. Mi hija Gloria, que es la dueña del Uber, Ajá. ella vivía allá por el Tianguis del Sol. Ah, ok. Allá vivía y rentaban una casita, son independientes todos, y solo mi hijo y mi hija mayor viven en la casa que era de la familia, de sus papás, Ajá. incluyéndome. Ellos viven ahí, hicieron un departamento abajo y otro arriba, y uno vive abajo y otro vive Entonces arriba. llegaste a la casa de tu otra Es hija, que no la era, que la más era cercana. la más cercana. Pero fíjate cómo Dios te ayuda, porque me imagino que en ese momento no puedes. La adrenalina. Exacto. ¿Cómo? Yo no sé, yo siempre, y tuve evidencias de sueños de que mi marido había regresado conmigo a ayudarme, que inclusive tal vez hasta él manejó, aunque yo fuera puesta en el volante, porque todavía llegué a casa, me metí en sentido contrario, me metí de punta hacia la cochera no Sí, claro. choqué, o sea, imagínate, no choqué, todavía llego, me bajo, le pito a mi hija. Tengo un nieto de 22 años actualmente, es hijo de mi hija. En ese entonces tenía. Quítale 7 años. Fue hace 7 años, 14. 14 años. 14 años. Entonces, a la hora de que yo me bajo del carro, sale mi hija, escuchó la bocina del claxon, sale mi hija y mi nieto. No, Imagínate la impresión de verme. Y yo todavía abrí la cajuela, saqué mi bolsa, se la di a mi hija y le dije, revisa que esté todas mis tarjetas y todo, sino para que las reporten. Fíjate nomás. No, mi hija estaba en shock. No, y mi nieto igual. Sí, claro. En ese momento mi hijo no estaba, se iba a quedar en una fiesta con unos amigos y resulta que no se quedó porque se sentía mal. Entonces no pasaron, no sé, me sentaron en la sala, obviamente imagínate, ¿no? Oye, pero me imagino, o sea, ¿no fueron cortadas, fueron puñaladas? Sí. O sea, imagínate. ¿Cómo sale? No, ¿Y no, cómo yo llegué o sea, es que así. sí, o sea, Te la sangre desangras. sí. Yo o sea. llegué con la mano aquí y bufaba. Decía, mi hija, es que me asustaste porque te hacías de una manera impresionante. No, sí. Y cada vez que tú hacías eso, salían sí, claro. así los chorros de sangre. Claro, pues sí. Entonces, bueno, cuando en ese momento llega mi hija, mi hija no sabe manejar. Fíjate nomás, si su hijo se siente mal, no sé, decide no quedarse en la fiesta y llega. Y llega en ese momento y ve que yo me estacioné mal. Entonces se baja y sale mi hija corriendo y le dice, ayúdame, asaltaron a mi mamá. Y me dijo, a ver, y cuando me ve, pues ya sabrás. Se le cortó toda la enfermedad. Sí, claro. Todo se te quita en ese momento. En ese momento me volvió a subir en el carro, todo ensangrentado y demás. Me sube al carro mi hijo, me ayuda, porque yo todavía caminaba. Y dice mi hija que yo le comenté que su papá me había dicho que buscara a la licenciada Patti. Pero nadie lo tomó en cuenta. No, pues estaban más enfocados Claro, en lo que ayudarme. estaba pasando. Entonces ya mi hijo me sube al auto, él maneja y cuando iba a dar vuelta hacia la clínica del Seguro Social, yo tenía Seguro Social por parte de mi esposo por su pensión, le digo, no, llévame a la Cruz Verde, que también está muy cerca de ahí. O sea, ¿todavía podías hablar? Sí. Dios. Le dije, no, Cruz Verde. ¿Cómo? No sé. No me explico. Nadie se lo explica, ¿eh? Bueno, llegamos a la Cruz Verde.
obviamente mi hija le habla a mi cuñado, el esposo de Sarita, a mi otro cuñado, el esposo de Alma, que es doctor, y una por su lado y la otra, cuando le dicen a mi hija, dueña del Uber, que me estaba esperando, pues imagínate, y sin auto. Le habla a una amiguita que vivía ahí en el fraccionamiento de enseguida y le pide que la lleve. Y se trae todos los papeles del Uber, empieza a ver en la plataforma de dónde fui, todo, ya sabes, se empieza a poner Claro. histérica. Y le habla al esposo de Alma y le dice, tío, pasó esto con mi mamá, está en la Cruz Verde, ¿qué hacemos? Y dice, déjame ver, ahorita vemos cómo le hacemos. Y ya él ya había conseguido con un amigo de él que es dueño del Hospital de la Cruz, que está muy cerquita de la Cruz Verde, y ya había conseguido que me Atendieran ahí, recibieran, me recibieran en ese Oye, Nani, hospital. de este momento en que llega tu hijo, te sube al auto, ahí en algún momento tú ya pierdes o sea, dices, háblele No. a la licenciada No, Patti, no, ¿no? sí. No, ¿Nunca perdiste? eso de la licenciada Patti salió a relucir hasta que yo ya me restablecí. Pero nunca perdiste el conocimiento. En ese momento no, hasta que me subieron a la ambulancia, que todavía pedí, cuando dijeron, ¿quién se va a ir en la ambulancia con ella? Les dije, estaba Sarita, y les dije, ella, Sarita es tu hermana. Sarita es mi hermana. Se sube a la ambulancia y todavía le dije, quítame unas monedas y unas cosas que traigo en el pantalón. No. Porque me dice, eso sí, no me estorba. inventes. Esto como que me está incomodando. Quiero decirte que ya me habían, la blusa obviamente me la rompieron, te la cortan. Sí. me pusieron una batita Bata. así, nomás por encima, porque traía esta parte de aquí Sí, te habían 3 apuñalado heridas también. y 3 heridas. Y obviamente, pues la más peligrosa era esta. Eran las del cuello. Resulta de que en ese momento que mi cuñado le habla a mi hija, le dice, ya está para que la lleven al Hospital de la Cruz, habla el doctor de la Cruz Verde y les dice, ya me la aceptaron en el Hospital Civil. Hospital Civil. O sea, todavía tú dijiste el hospital. Mi cuñado okay. fue el que dijo, yo no me acuerdo, yo ahí como que divago. Sí, ya llega un momento en que también divago en sí, muchas cosas, sí, claro. porque inclusive no me podía, no había un agente de Ministerio Público en el momento, sino que lo que llegaron, lo buscaron y llegó, no tenían ni las papeletas para levantar el acta. Cosa muy conveniente para mí. ¿Por qué? Porque no pudieron detener el auto. A mí me llevaron de emergencia al Hospital Civil y mi cuñado, bien buzo, le dice a mi hijo, llévate a encerrar ese carro ahorita, inmediatamente, y lo encierras. Y le dice, no, es que no se lo puede llevar. ¿Dónde está el papel? Que no me lo puedo llevar. Entonces, no se pudo. Mi hijo se lleva el carro, lo deja en la casa, lo encierra y a mí me llevan al Hospital Civil y llego y yo sí de lo que me acuerdo es que me pusieron en una camilla, estaba mi hija Gloria, la del Uber, junto conmigo, me dijo, mamá, eres una guerrera y vamos a salir de esta. Y me agarró la mano. Y de ahí yo ya perdí totalmente el conocimiento, desperté 3 semanas después, en el que viví y tuve experiencias muy bonitas. Que me encantaría que nos las Ay, compartieras. sí, ¿sabes Oye, qué? ya me tienes así. No, yo ya estoy, pero Dame un bálsamo a mi corazón. sí, me encantaría saber, porque, ay, mira, tengo una piel chinita, pero ¿cómo? O sea, tú estabas dormida, en ese momento escuchas, no escuchas, sientes, no sientes, es que es algo que no. Fíjate que ¿Qué te pasó? yo ese tiempo, yo como que veía, porque
mi cuñado Fernando, el esposo de Sarita, yo siempre vacilando con él y cotorreando, yo fumaba mucho. Entonces él me decía, ya no fumes, comadre, te vamos a morir. Dije, mira, si me llegan a hospitalizar a causa del cigarro, me haces favor de que me vas a desconectar, pero me lo vas a prometer. Dije, y si tú te llega a pasar algo a causa de que tomas, yo te voy a desconectar, ¿verdad? O sea, ya tenían el acuerdo. Esas Ya promesas teníamos- que uno no piensa en realidad. ¿Qué va a pasar? Sí. Teníamos un acuerdo. Entonces, yo creo que fue después de mi cirugía. Déjame platicarte algo. Pasando la cirugía, que duró como unas 3 o 4 horas, porque tuvieron que abrirme y revisar órganos y demás, ya termina la cirugía y en la mañana, a las, no sé, 6 de la mañana, 5 de la mañana, le llevan a mi hija los papeles, a mi hija Gloria, los papeles para que fuera a pagar lo que era la cirugía, lo que tenían que hacerme, estudios y demás, y la mandan con la trabajadora social. Esto obviamente pues yo ni en cuenta, ¿verdad? Yo allá dormida. Y va mi hija a buscar a la trabajadora social y se encuentra con la licenciada Patti. La que le mencionaste, que tú escuchaste que tu marido... No, pero yo se lo dije a mi otra hija, Sí, no a ella. Sí, pero es esa licenciada Patti. Esa misma, pero yo se lo mencioné a mi otra hija, a mi hija mayor, y ella es mi hija menor. Ok. Entonces, a la hora que ella llega con la licenciada Patti, cabe mencionar que la licenciada Patti es trabajadora social, pero del área de trasplantes, no de esa área. Sí, no, a ti no te correspondía. O sea, no a esa área, pero cosas de la vida. Una amiga de ella que trabajaba en esa área tuvo una emergencia y le pidió que la supliera. O sea, que sí, los momentos exactos. O sea, suplió a la que le correspondía estar en esa área. Y entonces Patti atiende a mi hija y cuando la ve, le dice, oye, yo te conozco. Y pues ya sabrás, mi hija, cómo estaba. El nervio, dice, no, pues, sorry. Yo no me acuerdo. Y le dice, bueno, vamos a empezar a llenarle el papeleo. Y ya le dice el nombre de tu mamá, tu nombre, Gloria Yareli Sánchez Pérez. Y le dice, oye, tú eres la hija del ingeniero Florentino Sánchez, la karateca. Porque mi hija estudió karate y fue a competencias internacionales muy bonito. Y ella estuvo en sus 15 años. La licenciada Patti. Sí, y se acordó de ella. Dice, es que yo te conocía de algún lugar. Dice, no me digas que es tu mamá la que está ahí. Es mi mamá. Dice, ¿tiene seguro social? Y dice mi hija, no, porque no tenía yo seguro social mío. Tenía el de mi marido. Pero yo no sé por qué, ni por aquí nos acordamos. Entonces le dice, pero tu mamá no tiene registro seguro. Pues tiene registro, pero hace tiempo que no tiene seguro social. Y le dice, bueno, necesito que me traigas estos papeles, estos así, así, así. Y pues dices, pues, ¿dónde? Ahí voy a buscar. Ahí voy. Tú no, tu hija. Mi hija. Entonces le habla a mi hermana Sari, que era con la que yo trabajaba, y le contesta a la secretaria. Y le dice, oye, necesito hablar con mi tía. ¿Qué pasó? ¿Cómo está tu mamá? Ya sabe. Dice, pues está estable, pero está grave. Necesito unos papeles. Dijo, ay, tu mamá hace mucho, y yo me enojé con ella porque le dije que no me anduviera haciendo haciendo esos encargos. O sea, tú. La secretaria. No, sí, pero la secretaria dijo que tú que le habías había hecho ese encargo. Aquí dejó un portafolios por si algo llegaba a pasar.
y tiene sus papeles personales y me dijo que te los entregara a ti. Fíjate nomás, pero ¿eso cuánto fue antes? ¿Mucho tiempo antes? Sí, haz de cuenta 1 año o qué sé yo. O sea, tú 2. fuiste ¿A y le ti se te dijiste, aquí ocurrió? están mis Es que yo trabajaba con mi hermana y había un Claro, lugar de claro, claro. papeles importantes y dije, yo le voy a dejar aquí, pues, lo Lo que se del necesite. banco, mis papeles personales, estaban en ese portafolio, era un portafolio. Entonces, pues ya fue, ya llevó todo y me registraron en el Seguro Popular. Afortunadamente, todo eso cubrió los gastos de hospitalización y demás, que vuelvo a mencionarte, la situación económica nunca ha sido tan benévola. Ok. Sin embargo, como ahora, ¿verdad? Bendito sea Dios. Pero en ese momento, Diosito nos mandó todo. A la licenciada Patti. Ok. Nos puso todo. Claro, O sea, puso a sus ángeles, es que ¿no? volvemos a la parte de que cuando he necesitado algo, siempre me manda a alguien, algo. Sucede algo que llega a la luz, que llega esa parte de, tranquilos, a ver. Oye, Todo se va a Nani, resolver. y entonces, eso era por la parte, pues ya administrativa de los procesos, Así es. que realmente, pues bueno, el mensaje era de tu esposo, en paz descanse, la licenciada Patti, ¿no? Había como un norte de alguna manera, ya después atando cabos, Sí, ¿no? exacto. Pero ¿qué pasa en estas 3 semanas de cómo inducido? Bueno, ¿Qué viviste? curiosamente, mi papá estaba en un asilo, en una casa de descanso, donde él quiso estar y empezó a tener, eso yo lo supe después, pero empezó a tener ciertos desvaríos. Y le hablaron a mi hermana para decirle que fuera a ver a mi papá porque estaba diciendo cosas incoherentes. Estaba sentado y cuidando a una niña que le decía la güereja. Y a mí me decía mi papá, porque yo era la güera de la familia. Entonces, mi hermana dijo, sí, dice, y le habla y le dice, ven, mijita, yo te voy a cuidar, yo te voy a... Pero él ya estaba diciendo cosas, estaba enfermo, ya prácticamente tenía 88 años, 89, y ya andaba mal, tenía ciertas enfermedades, ¿no? Bueno, entonces llega mi hermana y lo ve y papá esto y lo otro, dice, ¿por qué no ha venido tu hermana? Y le dice, papá, no sé, no ha podido. En ese entonces mi hermana estaba recién operada de una rodilla, andaba en muletas y pasa todo esto y lo tiene que llevar a hospitalizar a mi papá por una insuficiencia respiratoria. Entonces lo llevan al hospital Ayala y yo estuve con mi papá todo ese tiempo, o mi papá estuvo conmigo todo ese tiempo en el hospital. O sea, mientras tú estabas... ¿Cómo fue? Yo lo veía en una cama junto conmigo, con su aparato de oxígeno, así, acostado ahí, y yo en la otra. A los dos en cama. Sí, Los dos en... los dos en la cama, pero yo en una y él en otra. Entonces, yo de repente tenía como visiones y veía un lugar muy bonito, muy hermoso, como con lluvia de estrellas, iluminado, y otro lugar muy feo, con tipos zombies, que se les veía sí la cara como que volaban, feos. Entonces mi papá decía, ahorita vengo, hija, voy a fumarme un cigarrito. Y yo decía, papá, ¿a dónde vas? Y obviamente se iba a esa parte oscura. De los zombies. Sí, y yo le decía, papá, no vayas para allá, aquí quédate. Y decía, ahorita vengo, ahorita vengo. Iba y volvía, así estuvo. Posteriormente, cuando
ya cuando yo me recuperé, y fue otra de las anécdotas que pasaron, este, la secretaria de mi hermana iba a darle la vuelta a mi papá porque pues tenían que estar cubriendo el hospital donde yo estaba y el hospital donde estaba mi papá. Mi hermana que no se podía mover. Y tenían que andar mi otra hermana, mis dos hermanas gemelas, porque son cuatas, una en un lado y la otra en otro, y mis hijos se turnaban para estar en el hospital. No estaban conmigo, pero tenían que estar ahí por cualquier emergencia. Entonces me dicen, no, Nani, es que tu papá, dice, me pidió dinero prestado para pagarle los cigarros a la de la cama de al lado que le vendía cigarros. Ok. Entonces dices, ¿cómo te explicas eso, verdad? Ya sé. Pero obviamente, pues eso me lo platicó un mes después. Pero vas hilando tú de tus sueños, de tus experiencias que no sabes qué son, porque yo nunca supe exactamente qué fue, pero eran como sueños. Entonces, yo me veía en el lado bonito como un parque, una banquita, con los nietos de mis hermanas jugando, porque soy muy niñera. Me gustan mucho los niños y me siguen mucho los niños. Entonces, y la nieta de mi hermana, la más chiquita, que era muy pequeña y también me seguía mucho, se sentaba en mis piernas y me decía, Nani, juega conmigo. Pero me quería agarrar, la niña me quería agarrar la cara y sus manitas me atravesaban. Entonces ella se quedaba así como, qué show, ¿no? Y bueno, esa fue una parte que después, cuando ya estuve bien, la niña fue a verme y se quedó así como impactada cuando me vio y fue a tocarme. Wow. O sea, ella también lo sentía. Claro, dicen que los niños son muy Sí. perceptivos. Bueno, pues esa fue otra experiencia. Ok. Oye, Nani, caes en coma, inducido, 3 meses, digo 3 meses, no, perdón, Tres 3 semanas. Estas 3 semanas, ¿tú te despiertas qué día? O sea, fue el 2 de noviembre y Ajá, tú te despiertas el 22. el 22 de noviembre. Te estaba, o sea, es que no me puedo imaginar qué pasa después de, o sea, entras en claro que necesitas ayuda para entender por qué te pasó, qué fue lo que sucedió, pero también recuperarte físicamente. Así es. Es un proceso, yo me imagino, largo. Sí, ya para ese entonces yo ya había tenido el apoyo del curso de milagros. Yo ya Llega a tu había vida. empezado. Ok, llega a tu vida. Yo ya había empezado. Yo ya tenía, cuando fue mi accidente, yo tenía como unos 3 o 4 meses de que conocí el curso de milagros y empecé a ver muchas cosas, a darme cuenta de muchas cosas que pues lo había tenido y nunca, Y no lo nunca veías lo había hecho consciente consciente. ni presente en mi vida. Ya era Entonces, momento del examen. sí, Ajá. Nani, ya era momento del examen. sí, pero qué examen, o sea, por favor, Muy ¿verdad? difícil. Sí. Ok. Entonces, bueno, ahora puedo decirte que agradezco todo el aprendizaje. Gracias a eso, yo empecé a despertar mi conciencia, Al curso de milagros. ¿no? Y a la experiencia. Ah, claro, sí, Porque sí. obviamente el curso de milagros ya empieza como que las campanitas, ¿no? Para entender. Para entender muchas cosas, pero ese es el problema, que queremos entender y no nos atrevemos a dar ese salto que es el salto al vacío. Empezar a entregar, a soltar, a dejar ir, es muy difícil. Ahí diste tu salto al vacío. Ahí empieza, porque yo creo que eso no lo terminamos hasta que nuestra vida dice hasta aquí.
Claro. ¿verdad? Pero mientras tanto, para mí, y yo lo veo de esa forma, lo reconozco así, empieza mi despertar de conciencia. Entonces, Viene otro salto. sí, bueno, tengo mi recuperación, aparecen cosas en mi vida muy bonitas, empiezo a ver las cosas de otra manera. A entender los mensajes ocultos. Exacto. Porque ya se hace consciente. Empiezo a Claro. agradecer, empiezo por agradecer y por no querer venganza, por no querer, ya no quería saber yo de nada de eso. Yo solo quería dar gracias y saber el para qué seguía yo. Después de todo eso dije, tiene que haber un para qué, porque imagínate, o sea, sobrevivir a una Un ataque. situación de esas, pues creo yo que es un milagro. Tan así que cuando al mes que fui a revisión con la doctora que me quitaran puntadas, bla, 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 llego con la doctora y a la hora que ve mi expediente, que era un altero así de hojas, y me dice, ¿usted es la señora que operé? Dice, no lo puedo creer. Dice, los médicos somos muy científicos, somos muy estudiados, pero yo le puedo asegurar que usted es un milagro. O sea, ella no creía que siguieras viva. Yo no creí que la fuera a librar. O sea, pusimos todo el empeño, hicimos todo lo que humanamente como médicos podemos hacer, pero yo la veía muy difícil. Y no sabe el gusto enorme que me da verla aquí. Y le voy a pedir un favor. Hay otro compañero suyo de Uber que se está debatiendo también por un ataque que en ese entonces había muchos problemas con los Uber porque empezaban a tener más trabajo que los taxistas y había mucho conflicto. Bueno, y dice, y quiero pedirle de favor que vaya y usted se haga presente con esas personas y les dé ánimo. Y llego. Tu primera encomienda de llevar mensaje. Exactamente. Entonces, digo, claro, pero por supuesto que voy a manifestar lo que yo he vivido y a que vean que es un milagro, porque la verdad, para mí también. Y que puede suceder de nuevo. ¿Verdad? Entonces llego y esta persona, este muchacho, es un muchacho joven. Hablo con la familia, estaba en la misma cama que yo estuve. La Dios. cama 11. Bueno, me doy cuenta posteriormente que este muchacho pertenece al grupo de oración. Fíjate cómo las diosidencias se dan. Sí. Pertenece al grupo de oración donde está una amiguita que está en ese grupo y nos pide que hagamos oración por él. Y le dije, ¿cómo dijiste que se llama? Fulanito de tal. Dije, vengo del hospital. A verlo, de verlo. De ir a dar mi experiencia. Tu testimonio. Mi testimonio para y que dale tengan certeza. fe y confianza. Más allá de la lógica. Sí. Y misma cama. Dice, no inventes, dice mi amiga, es muy amiga de Yadi, la hija de mi hermana Alma, y dice, es que él es del grupo de oración y tuvo este accidente igual que tú. Igual que yo está en el hospital civil, igual que yo está en la misma cama, igual que yo va a salir adelante. Wow. Y salió adelante. Oye, Nani, y entonces vamos a remontarnos en el ¿para qué? Bueno. O por qué, o mi propósito, o... Sí, claro. ¿Ahora entiendes? Ahora lo entiendo. ¿Por qué estás aquí? Porque viviste algo
otro salto lo hacía. Sí. Pasó todo esto, yo volví al curso de milagros, volví a trabajar en donde había estado trabajando anteriormente, la bodega de electrodomésticos con mi comadre. Me invitó a trabajar nuevamente con ella y yo acepté porque era algo que yo ya no quería volver al Uber, obviamente, No, ¿verdad? sí, claro. Mi hija se sentía súper culpable, ella también tuvo que ir a pedir ayuda especializada, y afortunadamente el verme bien, el que ella estuviera viendo que yo estaba saliendo adelante y con tantas ganas y con decirte que salí yo tenía programado un viaje a Cancún para mi cumpleaños en enero. Esto fue el 12 de noviembre, diciembre, y el 29 de enero tenía yo para irme a Cancún a un viaje. Pero me iba yo sola porque nadie iba a poder acompañarme. Entonces me dice mi hija, no, yo voy a ir contigo, no te voy a dejar ir sola, o no vas. Entonces consigue los boletos del mismo avión, todo. Y cuando llegamos a registrarnos al aeropuerto, le dice, es que vengo con mi mamá, ¿me puedes poner el asiento junto con...? Nos pusieron el asiento juntas. Y nos fuimos. Estamos hablando de que yo tenía 2 meses. Estuve haciendo ejercicios porque mis manos estaban engarrotadas, no podía escribir. Mi voz me cambió, no podía hablar mucho. Quedaron lastimadas las cuerdas vocales. Es correcto. Entonces pasó, y en el mes de agosto se enferma mi hijo, se pone muy grave, va a dar al hospital civil. ¿Le tienes cariño al hospital civil? Es que la Claro, verdad ha sido claro, yo también. el lugar donde hemos tenido las El mayores apoyo. satisfacciones y milagros que hemos visto en mi vida. Okay. Primero, ¿Se enferma tu hijo de? cáncer. Entonces vivimos un proceso muy difícil. Otra vez, dije, otra vez. Otro ¿Para examen. qué, Dios mío? ¿Para qué? Bueno, llega el momento en que lo tienen que entubar, y pues yo tenía que tomar la decisión, que no la pude tomar porque en ese momento yo no estaba y él tomó la decisión. Y cuando yo llegué, le dije, hijo, ¿aceptaste que te...? Sí, nomás me movía la cabeza. Bueno, pues si yo pude, tú también puedes. Okay. Tú también puedes. Eres también un guerrero y vamos a salir adelante. Me toca quedarme ese día en la noche con él porque teníamos que estar alguien ahí. Y como no era una enfermedad contagiosa ni nada, yo podía estar ahí con él. Y al estar ahí, empiezo a quedarme como dormida y con el sonido de los aparatos y demás. Nani, perdón que te interrumpa. En ese momento, ¿qué diagnóstico tenía tu hijo? ¿Qué edad tenía? Tenía 35 años, era muy reservado porque estaba grave. Okay. ¿Será grave? Sí, habíamos pasado por una hipotermia en casa, una crisis de hipotermia. Se me desmayó, que yo creí que ya se había ido. Lo llevamos corriendo al hospital, no podíamos ni siquiera esperar una ambulancia. Yo le hablé a mi sobrino que vive por ahí, le dije, ayúdame. A mi hermana, que había estado conmigo desde en la madrugada, que le dije, ven, ayúdame porque no sé qué hacer. Temblaba así como por el frío y un sudor terrible, ¿no? Bueno, entonces a la hora que llegamos al hospital, yo me fui a hacer unos trámites y demás, y cuando lo entuban, pues ya quedó ahí, él decidió que sí. ¿Y tú te quedas esa noche con él? Y yo me quedo esa noche con él, y entonces escucho esa voz que me dice, esta es la respuesta que me estás pidiendo. Aquí es tu lugar. ¿Aquí es tu qué? Lugar. Este es tu lugar. ¿Es tu para qué? Es tu para qué. Y salimos adelante. Yo de ahí
pude liberarme y dar ese salto de entregar a mi hijo en manos de Dios. Nunca creí poder hacer eso, ¿eh? Yo así decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué. Yo no tengo más, No puedo hacer más. ¿no? O sea, que tú es tu hijo también y te lo entrego. Oye, Nani, ¿y esa voz que escuchabas entre sueños, estando en el hospital, cuidando a tu hijo, cómo era? ¿Cómo te envolvía esa voz? ¿Cómo era ese sonido, esa sensación? ¿En dónde lo sentías? Fue algo mágico, porque escuchas una voz que te llega y te eriza todo el cuerpo. Y sientes emociones encontradas, que tuve que hacer algo que nunca pensé que iba a hacer. O sea, ¿cómo? Yo voy a entregarle a mi hijo a Dios, así, sin hacer nada. Y volteo y digo, ¿cómo sin hacer nada? Si has hecho lo que está en tus manos. ¿Qué te toca hacer? ¿Qué te falta hacer? Hacer ese salto. Parecía que te habías Entregarlo. rendido, Sí. pero no. No, Claro que no. ajá. Claro que no. Habías dejado todo en manos de Dios. De ahí, esa fue un aprendizaje, yo creo que el En mayor confiar. de todo. Sí. De confiar a ciegas, de que Así. todo está perfectamente planeado, acordado, confiar, o sea, eso es increíble. Imagínate cómo Es como renunciar, no es rendirse. Exacto, exacto. Y confiar, y de ahí para acá, yo empecé a sentir esa paz, esa tranquilidad de que lo que Sí. es. Eso. Y tú, como ser humano, no puedes hacer más que aceptar esa realidad. Oye, Nani, ¿y hoy cómo está tu hijo de salud? Excelente. de hecho, nos va a dar la oportunidad, Nani, de poner una foto aquí en el podcast de cómo estaba su hijo cuando estaba enfermo y cómo está ahora. Y esto es sobre todo para que de verdad empecemos a soltar el control. No tenemos control de nada, pero lo que sí podemos hacer es confiar. Aquí hay un Así testimonio es. increíble de todo lo que ha pasado. La admiro tanto porque tengo la fortuna de estar con ella todos los jueves. Nunca me hubiera imaginado ver a esta señora que yo duré un año viéndola todo el tiempo, con una sonrisa, en el curso de milagros, que disfrutamos, que lo gozamos, que vamos. Y en el momento que me enteré de lo que le estaba, lo que le pasó, dije, ¿es real? O sea, la vio con una paz, tranquila, sonriente, porque pasó ese examen de doctorado. Doctorado. Oye, a ver, Nani, vámonos con todo. Aquí hay unas preguntas Ok. al azar. Y creo que le va a hablar a alguien a través de las preguntas, Te va a ¿eh? hablar alguien a través de las preguntas. Tú confía. Claro. Saca sin ver la que tú quieras. Te la voy a poner aquí abajo hacia gusto. Y a ver, ¿qué dice? Dice, ha llegado el momento de empezar, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué nos dirías? Ha Con llegado el este momento de recorrido. empezar, ¿qué? Pues empezar a dar mi testimonio para ayudar a la gente que necesite Qué lindo. una mano. Ahí ha estado siempre. Esa mano ahí está siempre. Y hay que tomarla. Y esa decisión es nuestra. Entonces, tomen la decisión de tomar esa mano amiga que está dispuesta a ayudarnos y a sacarnos adelante de cualquier sobresalto, cualquier situación difícil para nosotros, porque cada situación que nos sucede a cada quien es lo más difícil en ese momento, sea como sea. Oye, Nani, yo te quiero hacer una pregunta. Si nos remontamos, ya obviamente ya ahora estás viviendo en plenitud con este amor y con este gozo.
¿qué les dirías a esas personas en el taxi? A esas 2 personas que se subieron, ¿qué les dirías? Hay algo que yo les dije desde antes, porque hubo una persona que me mandó fotografías porque estaban deteniendo a muchas personas agresores de los Uber, que me pidió que hiciera una denuncia y que los castigaran y demás. Y en ese momento yo le dije, no, que Dios los ayude, los bendiga, porque que encuentren su camino, que encuentren a Dios para que no sigan haciendo daño a otras personas. Pero mi mayor aprendizaje con esa experiencia es que pude ver las cosas diferente y comencé a entender y a perdonarme. Perdonarme a mí porque no me comprendía, porque a lo mejor no me quería lo suficiente y porque empecé a agradecer en ese momento que lo que me pasó me empezara a abrir esa conciencia y empezar a vivir con gratitud. Entonces, Le daría las gracias. les doy las gracias porque gracias a eso pude aprender muchas cosas que ahora me han dado la felicidad. Ajá. Y empecé a vivir Bien. con la felicidad, empecé a encontrar la felicidad, porque la buscas, pero no la encuentras, Sí. ¿verdad? Y cuando no la buscas, te llega por muchos canales y sobre todo el tema de veras, Nani, no sabes cómo te admiro, porque reconozco en ti toda esa fortaleza, todas esas ganas de vivir, que vives sin miedo, a pesar de haber pasado por tantas cosas, una, el atentado, otra, el casi perder a su hijo. Te agradezco muchísimo, Nani, el que hayas compartido este testimonio con nosotros. En la pregunta salió qué es lo que tenías que hacer y creo que hoy es un comienzo para que tú puedas compartir tu testimonio a las personas para que vean que pueden salir adelante, que hay muchas herramientas, que estén atentos a las señales. Claro. No sé, Eri, estoy así sin palabras. Tú, Digo, retomo lo de Doris, que es el principio de un camino de inspiración, de luz, de amor hacia otras personas que necesitan escuchar, ver, saber que sí pueden confiar, que sí hay algo, porque como seres tangibles, pues obviamente necesitamos saber y, o sea, a veces la certeza o la fe no se manifiesta porque te pasan muchas cosas. Y como algo tangible, que eres un ejemplo tangible, lo que te pasó, o sea, no es me contaron, no Lo es viví. estaba escrito, es aquí estoy yo y mi valentía fue la certeza que tuve cuando entregué todo. Y eso es un mensaje de amor maravilloso para muchísimas gentes, las que están preparadas para tomar nuevos caminos. Y yo te quiero agradecer mucho de abrirte, de que estés aquí, que estés con vida, que tengas a las personas indicadas en tu vida que te han dado muchísima fortaleza y que sigas teniendo esos mensajes de esa persona que te ama tanto, que es Dios en tu vida, y que los puedas replicar aquí para otras personas. Yo les agradezco la oportunidad. Creo que el propósito de lo que ustedes están haciendo es muy admirable porque es importante que gentes como yo podamos manifestarnos y podamos dar testimonio de este tipo de situaciones y que vean que sí se puede. Claro. Y que todos tenemos la misma oportunidad. Entonces, sigamos adelante y dejemos que las cosas
sucedan como tienen que suceder. Y que nos sorprendan. Exacto. Claro. Y dejarnos sorprender. Dejarnos Exacto, sorprender. dejarnos Gracias, sorprender. Nani. Me llevo de verdad ustedes. un aprendizaje muy lindo de tu parte, el confiar, el soltar, el control. Gracias, Nani. Gracias, Eri. Gracias. Y nos Gracias. vemos en un nuevo episodio próximamente. Suscríbete, dale Gracias. like si te gustó y compártelo para que más personas puedan ver este testimonio tan importante. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.